base. Ya estamos de regreso en Pido la Palabra. Como usted se puede dar cuenta, es un tema que despierta polémica sin duda alguna. Es un tema que está muy ligado a muchas cosas. Y antes de irnos a la pausa, dejamos un planteamiento pendiente. Esto de las posturas extremas. Carlos. Ok. Les pido de favor. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí. Y me parece que sí hay una cuestión intermedia. Y eso tiene que ver con el respeto a todas las formas de entender la realidad, de entender lo bueno y lo malo. Vivimos en un estado laico, que no se nos olvide. Entonces, el respeto a la libertad de creencia implica que ninguna creencia religiosa va a entrar a la legislación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de legalizar el aborto, lo hablamos de una manera integral. Tiene que ir con el derecho a decidir de las mujeres, porque es un derecho que tienen que decidir, y sí hay un tratado internacional que lo menciona, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por las siglas en inglés, en su recomendación 24, lanzada en 1999, exactamente en el párrafo 31, inciso C, donde le habla al Estado mexicano que tiene que armonizar y tiene que derogar los tratados que restringen, las legislaciones que restringen el aborto. Es que yo por eso lo decía, no contraponer argumentos. Recomendaciones. Pero es que le decía que es el fundamento que tiene Morena. Es el fundamento que tiene Morena. Adelante, Carlos. Mira, las recomendaciones tienen tanta validez como los tratados, y si no, revisa cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Estado mexicano, y el Estado mexicano tuvo hasta que modificar la ERA en la Suprema Corte de Justicia. Yo no soy abogado, pero entiendo que una vez que signas algo más nuevo, si lo anterior queda ahora obsoleto. Déjenme terminar. Hay diferencia entre tratado y ley. Déjenme terminar, por favor. Recomendación. Yo les decía, no en términos nada más del aborto, me estoy refiriendo a los tratados en general. ¿Saben en qué estoy pensando? Por ejemplo, en esto de la violencia y de cómo debemos tratar ahora a los delincuentes. Son tratados también internacionales a los que tuvimos que adaptar las leyes mexicanas, los reglamentos en los estados, y que a veces nos parece chocante, pero así fue. ¿Con quién estábamos pendientes? Estamos conmigo. La cuestión, para poder llegar a un punto intermedio donde se respeten todas las formas de entender, es, si nosotros despenalizamos el aborto, no se le obliga a nadie a abortar. Exactamente. Por el contrario, como la tenemos ahora, con el aborto penalizado, a la gente que quiere abortar, se le obliga a ir a clínicas clandestinas para abortar. Y tiene que ir ¿de la mano con qué? Con educación sexual real. Que haya educación sexual en todos los niveles de educación básica. Que simplifiquemos los trámites de adopción. Que la ley de salud se modifique, y que sí existan programas para aquellas jóvenes que quieren tener el hijo, entonces lo puedan tener sin ningún problema. Tiene que ser una cuestión integral. Tenemos que entender de una vez por todas que la prohibición no ha llevado a nada. Vean el caso de Chihuahua. Es prohibido comprar alcohol después de las 10 de la noche, pero puedes comprar sin ningún problema, y eso no ha eliminado que la gente compre o no compre alcohol. Y tampoco obliga a nadie a comprarlo. Aquí se ha hablado de que el respeto a la vida. Hay una diferencia muy clara entre los derechos progresivos de un neonato y los derechos de una persona humana, y lo están equiparando. Son dos cosas muy diferentes. Gracias, Carlos, ya por el tiempo. Yo nada más porque me quedé pendiente, porque Morena también está pidiendo que se dé una amnistía a las mujeres que están en la cárcel por haber abortado, porque sí hay, lo que piden es que salgan. ¿Sí? Héctor Cepeda, Ya estamos en ¿qué son conclusiones, hombre? Bueno, como conclusión, hay algunas de estas aseveraciones que se han hecho que son un poquito difíciles de digerir, ¿verdad? Sí. Pero me llamó mucho la atención el número de 89 millones. 89 millones de embarazos no deseados en México en un año. No, digo, ni siquiera el natalicio es ese. Porque la cantidad de 89 millones de embarazos no deseados en México, pues no mujeres que están en edad fértil son apenas, que serán unos 30, 40 millones, o sea, serían 2 o 3 por año por cada mujer. No, o sea, ciertos números se manejan con cierta flexibilidad y que hacen que este tema sea mucho más difícil de analizar con objetividad. Y despojándolo de todas las cargas emocionales y todo, sí, exactamente. Entonces creo yo que, pero en principio yo creo que hay un aspecto muy fundamental. Si vamos a ver el aspecto de cuándo comienzan los derechos de una persona, creo que es donde podemos comenzar a tener una gran dificultad, porque si vamos desde el punto de vista científico, ese primer huevo es un ser diferente, es un organismo diferente a la mamá. Eso es falso. Y no hay...
¿Ya es persona? Ya es persona, no es. y le voy a poner un ejemplo, muy claro. En México, las personas que han estado trabajando muy positivamente a favor de la defensa del ambiente han logrado, entre muchas otras cosas, causar que no se consuman huevos de tortuga que antes se consumían por todos lados. ¿Por qué? Porque los huevos de tortuga son el futuro de la especie. Explíquenme cómo el huevo de tortuga sí es el futuro de las tortugas, pero los embarazos no son el futuro de la especie humana. Está comparando las mujeres con las tortugas. Estamos comparando el desarrollo de una persona con el desarrollo de una tortuga. No sé si las tortugas las violen. Concepto... Sí, o sea, desde el principio por el cual se defienden los huevos de la tortuga es porque son... Tampoco sé si las sociedades de las tortugas sean tan complejas como la nuestra. Sí, no, si las tortugas las violen. Vamos a las conclusiones porque ya tenemos el tiempo encima. Adelante, les agradecemos, Rubén Trejo, por el orden en la Cámara. Sí, cómo no. Mira, una sociedad que permite que el que estorba sea eliminado, pues es una sociedad sumamente antidemocrática. Para empezar, es falso el hecho de que haya más muertes por aborto cuando se prohíbe. Las estadísticas indican que en los países donde el aborto está permitido, está legalizado, hay más muertes por aborto que en los países donde no existe. Sí. Ahora, los embarazos juveniles, hay que ver otras partes del mundo que están haciendo. En México se han venido siguiendo una serie de políticas cerradas durante 20 años y no las hemos modificado porque políticamente hay grupos que son muy poderosos y lo impiden porque es un negocio. Se ha promovido mucho el uso, por ejemplo, del condón. En África del Norte, para bajar la incidencia de SIDA, lo que hicieron fue promover la abstinencia entre los jóvenes y ha dado resultados muy, muy buenos. Es decir, pues solamente es control de las emociones de las personas y bueno, pues eso ha dado resultados. Los índices de SIDA en los países de África del Norte han bajado sustancialmente gracias a esas políticas de prevención. Y también, por último, quiero mencionar que los principales promotores del aborto legal en Latinoamérica es precisamente la derecha anglosajona, la ultraderecha anglosajona de Estados Unidos. La Fundación Rockefeller, que no son izquierdistas, no tienen nada de comunistas los señores, y otras fundaciones, por ejemplo, gente como Bill Gates, por ejemplo, que es, digo, no me dirás tú que es un empresario pobre o izquierdista, son los principales promotores de esto, por una visión eugenésica, es una ideología eugenésica. ¿A dónde va esta ideología eugenésica? A buscar precisamente que baje la natalidad de nuestros países para que la cultura se desaparezca y poder ellos tomar el control de Latinoamérica. Punto. Lluvia. Conclusiones, por favor. Bueno, un dato de interés, hay 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años al año, es una cifra alta. Ciudad Juárez ocupa el primer lugar en denuncias por violaciones y abuso sexual a nivel nacional. También vale la pena aquí mencionar que las neuronas sensoriales que responden a los estímulos de dolor o daño no se desarrollan hasta la semana 19 del embarazo. La corteza cerebral se desarrolla entre la semana 23 y 27 del embarazo. Nosotros estamos hablando del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, como se lleva a cabo en la Ciudad de México, que es dentro de las primeras 12 semanas, porque además no puede haber, como bien dijeron en el artículo de Forbes, no puede haber ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda. Y también mencionar, me parece extraño que los Provida y estos grupos de ultraderecha hablen de prevención cuando son los primeros que se oponen a una educación sexual integral, sin prejuicios, sin estigmas en las escuelas. Entonces, ¿qué opción dejan cuando no quieren educación sexual, no quieren que se les hable de anticonceptivos en toda la expresión de la palabra desde, como en Finlandia y en Holanda, ¿no? Que se habla desde los 4 o 5 años de edad, por ejemplo, hasta de temas como el abuso sexual a los niños. Sí, entonces, la estructura de los libros que ha sido controversial cada año cuando están los grupos. Estos mismos grupos que se oponen así tan tajantemente también se oponen a la educación sexual. Muchas gracias, Lluvia. Carlos Dorado, tu conclusión, por favor. Mira, antes de dar las conclusiones, sí me gustaría preguntarle a Rubén
¿dónde saca los datos de las muertes por aborto clandestino? Porque ni las asociaciones que se encargan de dar acompañamiento pueden tener eso precisamente porque son clandestinos. Entonces me parece muy fuerte que dé una aseveración con respecto a que hay más muertes cuando no hay un dato exacto. Ahora, No sé, ya para concluir, discúlpame por favor, permíteme tantito. Los derechos del no nato son progresivos y eran progresivos sin ningún problema, estaban catalogados en los códigos civiles hasta el 2007 cuando viene la legalización del aborto en la Ciudad de México. A partir de ahí viene una ola de criminalización al aborto y tratar de proteger al menor, al no nato desde la concepción. Sí. Esto, incluso se lo recuerdo, en la Acción Constitucional 11-2009, no se ganó en la Suprema Corte de Justicia, aunque fueron 7 votos a favor de que fuera inconstitucional porque faltó uno, fueron 7 contra 4, para determinar que eso violentaba los derechos de la mujer. Oye, nos encantaría seguirlos escuchando, pero nos están aquí marcando el tiempo que ya hasta nos pasamos. Ya no sé si vamos a seguir. Te pido una conclusión bien rapidísima, Yadira Lozano. Voy a concluir muy breve y con algo muy certero. Sí. A Ciudad Juárez nos duelen los feminicidios. Y te estoy hablando como mujer de Juárez, como mujer que ha vivido en Juárez. Nos duelen las muertes por narcotráfico. Ciudad Juárez ha sido posicionada a nivel internacional sobre estos temas. No queremos que Ciudad Juárez, después de una despenalización del aborto, sea reconocida por ser el tiradero más grande en la frontera producido por abortos. Porque muchos de los estadounidenses vienen a recibir aquí la atención dental, porque es más bajo el costo, porque aquí se les atiende con sus aseguranzas, y seguramente que al despenalizar el aborto los vamos a tener por aquí de visita. Yo te hablo como mujer juarense y te digo, me duelen las mujeres de Juárez, me duelen las personas que han sido víctimas de todo el problema del narcotráfico y me dolería muchísimo ver a mi ciudad siendo nota nacional por este tipo de asuntos. Muchas gracias. Salvemos las 2 vidas. Gracias, Yadira. Bien, Gaby, se nos ha terminado el programa. Sí, concluimos, les agradecemos que nos hayan acompañado, es un tema importante, le decía, se va a hablar a nivel nacional sobre el tema, aquí en Juárez ya lo estamos tratando. Paco, un gusto saludarte. Gracias, Gaby, nos vemos el próximo domingo. Que tengan un excelente día.